La historia del siglo XX no puede contarse sin mencionar a un hombre, cuyo nombre quedó grabado como sinónimo de horror. Pero antes de convertirse en dictador, antes de la guerra y antes del genocidio, Adolf Hitler fue solo un niño. Un niño nació el 20 de abril de 1889 en un pequeño pueblo cerca de la frontera entre Austria y Alemania. Nadie lo esperaba, nadie lo temía, nadie imaginó lo que vendría después. Creció en un hogar marcado por la violencia. Su padre, Alois Hitler, era un hombre autoritario, duro, incapaz de mostrar afecto. Su madre Clara, protectora, sumisa, devota. Entre golpes, silencios y miedo, Hitler desarrolló un carácter retraído, resentido, obsesionado con la autoridad y el control. Desde joven rechazó la disciplina escolar, pero exigía obediencia a los demás. No era brillante, no destacaba, pero soñaba con grandeza. Quería ser artista, soñaba con fama, reconocimiento, con dejar de ser invisible. Viajó a Viena convencido de que su talento lo llevaría lejos, pero la realidad fue cruel. Fue rechazado por la Academia de Bellas Artes 2 veces. Ese rechazo no solo destruyó sus sueños, destruyó su identidad. Sin estudios, sin dinero y sin rumbo, terminó viviendo en albergues, durmiendo en la calle, observando una ciudad que en su mente comenzaba a convertirse en enemiga. Fue en Viena donde su frustración se transformó en odio, donde aprendió a culpar a otros por su fracaso, donde empezó a creer que el mundo le debía algo. Su visión se volvió oscura, radical, peligrosa. Y entonces llegó la guerra. En 1914 la Primera Guerra Mundial le dio algo que nunca había tenido: propósito. En el ejército alemán encontró disciplina, pertenencia y una causa. La guerra lo marcó profundamente. Fue herido, condecorado, y cuando Alemania perdió, no aceptó la derrota. Para Hitler, Alemania no había perdido, había sido traicionada. Esta idea se convirtió en una obsesión. La posguerra dejó un país humillado, empobrecido y desesperado. Y en ese caos, Hitler encontró su oportunidad. Descubrió que tenía un talento especial: hablar. No hablaba con lógica, hablaba con emoción. No ofrecía soluciones reales, ofrecía culpables, y poco a poco fue ganando seguidores, prometiendo una Alemania grande, pura y poderosa. Tras un intento fallido de tomar el poder, fue encarcelado, pero la prisión no lo silenció. Allí escribió un libro que no era solo una ideología, era una advertencia. Todo estaba ahí: el odio, la ambición, la violencia. El mundo no escuchó. En 1933, Adolf Hitler llegó legalmente al poder, y una vez dentro destruyó la democracia desde adentro. Eliminó opositores, sembró miedo y convirtió la propaganda en un arma. Alemania dejó de ser una república, se convirtió en una dictadura. Lo que siguió fue uno de los capítulos más oscuros de la historia humana: la persecución sistemática de millones de personas, judíos, gitanos, discapacitados, opositores políticos, todos convertidos en enemigos del Estado. Los campos de concentración no surgieron por accidente, fueron diseñados, planeados y ejecutados. El holocausto no fue un error, fue una decisión. En 1939, Hitler llevó al mundo a la guerra. La Segunda Guerra Mundial comenzó con una invasión y se expandió como un incendio. Al principio parecía invencible. Europa cayó una tras otra. Hitler se creyó elegido por el destino, pero la ambición lo cegó. Atacó demasiadas frentes, subestimó a sus enemigos y el mundo reaccionó. Poco a poco el imperio que había construido con miedo comenzó a derrumbarse. Las ciudades alemanas fueron destruidas, el ejército retrocedía, la derrota era inevitable. Y mientras todo caía, Hitler se escondía bajo tierra, en un búnker aislado de la realidad, negándose a aceptar el final. Der Angriff Steiners war ein Befehl! Verschickt dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen! El 30 de abril de 1945, a sus 56 años, Adolf Hitler se suicidó. Murió como vivió, huyendo de la responsabilidad, pero su muerte no cerró la herida. Más de 60 millones de personas murieron por una ideología basada en el odio. Familias enteras desaparecieron. Naciones quedaron marcadas para siempre. Esta no es solo una historia de Hitler, es la historia de lo que ocurre cuando el miedo se convierte en poder, cuando el odio se disfraza de esperanza y cuando el mundo decide no escuchar las señales. Porque el mal no siempre llega gritando, a veces llega hablando bonito, y cuando lo notas ya es demasiado. Si este video te pareció interesante y te ha gustado, por favor dale like y comparte. Espero tus comentarios abajo.